un tema que no hemos tocado literalmente en otra oportunidad, aunque el personaje sí lo hemos estudiado varias veces, razón por la cual no vamos a requete profundizar en el personaje, sino en la enseñanza. El día de hoy entonces se trata por qué Dios puso a David ante Goliat, o por qué Dios permite gigantes en su vida. Antes de dedicarnos a aprender por medio de la experiencia de vida de David, vamos a dejar claramente establecido que hay gigantes en nuestras vidas y que estos aparecen de tiempo en tiempo. ¿Cuáles son estos gigantes? Los gigantes en nuestras vidas en realidad no solo son personas que bien pudieran ser, sino son situaciones o circunstancias adversas que conocemos como crisis. Hay crisis de todos tamaños y de todos colores y sabores, como se dice. Eso quiere decir que con muchas de ellas o algunas de ellas nosotros estaremos familiarizados. Por ejemplo, ¿qué son crisis? Crisis es una crisis conocida, pequeña, menor, pero no deja de serlo. Cuando el precio del petróleo, por lo tanto de la gasolina, se dispara y sube. Como que nos duele un poquito, pero ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la experiencia de que no importa qué hagamos o qué digamos, eso no va a cambiar la realidad. Y que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos lo más posible a esa nueva realidad. Bueno, no todas las crisis son así de pequeñas, de sencillas y de conocidas. De tiempo en tiempo aparece alguna nueva crisis, desconocida para nosotros y de tamaño o envergadura realmente superior. Y a eso podríamos definir o describir como un gigante en nuestras vidas. ¿Por qué? Se nos para enfrente y la verdad es que no podemos muy bien evitarlo. Tenemos que enfrentarlo o afrontarlo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de hacerlo? Teniendo presente que cada crisis, que cada gigante, que cualquier gigante o que todos los gigantes tienen un propósito en nuestra vida, la principal razón nuestra no debiera ser preguntarnos o, diría yo, aproblemarnos con la interrogante de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino, ¿para qué? ¿Para qué a mí? ¿Para qué a mí? Nada nos sucede a nosotros por casualidad. Sabiendo entonces que Dios tiene un propósito, nosotros debemos descubrir cuál es ese propósito. Mientras nosotros no lo descubramos, pueden suceder dos cosas. Ese gigante no se va a ir, no le va a dejar a usted descansar. O lo otro es que si se alejara, volverá. ¿Por qué? Porque eso significa que sería en su vida una etapa no superada, una lección no aprendida. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de responder a la pregunta ¿por qué Dios puso a David ante Goliat? O viceversa, como usted quiera sentirlo mejor. Vamos a responder a tres preguntas. ¿Quién era David? La segunda es ¿qué hizo David? Y la tercera es ¿por qué Dios permitió eso? Y todo esto lo vamos a hacer con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. ¿Me acompañan? Oramos al Señor y pedimos su dirección. Padre amado, ahora que estamos preparados, dispuestos y entrados ya para el estudio de su palabra, rogamos, suplicamos en el nombre y en los méritos de Jesucristo la intervención directa de su Santo Espíritu en su siervo, completamente, Padre, cubriéndole y en la mente y corazón de cada uno de sus hijos oyentes. Una vez más, en Jesucristo su Hijo lo rogamos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. La primera gran pregunta que dijimos el día de hoy, una de tres, era ¿quién era David? Créanme, no vamos a ocupar un tiempo grande y valioso, no significa que no lo amerite, pero simplemente porque ya sabemos. David, el rey David, lo conocemos como el rey David, o también muchos le recuerdan como aquel joven que enfrentó al gigante Goliat y que lo venció de un hondazo. Para algunos será el primer accidente automovilístico de la historia, por su Honda. Muy bien, vamos a la palabra.
Debo antes de seguir decirle, mis hermanos, que el primer libro de Samuel, los capítulos 16 y 17, son 2 capítulos enteros, son muchos versículos. No vamos a ir sobre cada uno de ellos, pero inevitablemente tendremos que revisar muchos de ellos. Razón por la cual todos los versículos a los cuales voy a hacer alusión estarán en la pantalla y los que no, no. Entonces sí les recomiendo ya sea que puedan abrir su Biblia o tomar algún apunte, y si no, yo hasta me había olvidado de esto. Concéntrese completamente, olvídese del mundo, del papel, del lápiz o pluma, etcétera, etcétera. Y esta noche se conecta a YouTube. Ahí estará el sermón íntegro del día de hoy. ¿Quién era David? Bueno, ya sabemos quién era y se resume, pero aquí viene lo más importante. David, o a David, Dios lo escogió. Y eso es algo muy importante. En primera de Samuel 16:6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Ustedes no han leído todos los versículos en este instante, les pongo en contexto. Saúl, el primer rey, fracasó, falló, defraudó a nuestro Dios porque él hizo lo que él quiso. Incluso en algún momento obró con buenas intenciones, pero la verdad es que aún con las mejores intenciones, si estas nos llevan a desobedecer a Dios, son un grave y serio problema en nuestra vida. Él lo hizo, pagó las consecuencias y Dios le desechó. Eso quiere decir que ya no iba a estar más en la voluntad de Dios que él fuera rey. Ya no iba a ser rey y Dios mismo se proveyó de alguien más. Ese alguien terminaría siendo David. Pero normalmente nosotros creemos que Dios lo escogió ahí, en ese momento. Vamos a ver que Dios le escogió y también vamos a ver en realidad cuándo fue que le escogió. Samuel va a visitar a la familia y en Belén, en Éfrata, y empieza a buscar entre los hijos de un anciano famoso en la comarca, y comienzan a llegar cada uno de ellos. Y resulta que Samuel mismo, siendo el profeta, en un momento dado pensó que era el mayor, cuando no era el mayor, que sería el que seguía, y así sucesivamente, en una sucesión de 108 hermanos. Finalmente no fue así. El Señor le dijo: te has equivocado. Y en el versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Eso quiere decir, hermanos, que muchas veces nosotros, cuando tenemos que escoger o decidir, cometemos el grave error de hacerlo por las apariencias. La apariencia es importante, pero el conjunto de las apariencias es muy engañoso. Lo que realmente tenemos que hacer definitivamente es profundizar. Y pensaba, y sigo pensando, y pido ayuda al Señor para conocer a la gente. Porque no importa la edad que uno tenga, uno puede equivocarse y también puede ser engañado. Porque yo lo desecho. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que si usted por algún motivo se siente menos o poco agraciado, de ninguna manera eso vaya a afectarle en lo más importante, que es en su relación y en su comunión con Dios. Porque Dios, que todo lo sabe, Él sí puede ver qué es lo que hay en el fondo de su corazón, quién usted realmente es, y las oportunidades vendrán de Él. Continúa diciéndonos el pasaje, capítulo 16, versículo 12. Envió pues por él, cuando vio que ninguno de aquellos hermanos era, le preguntó: ¿no hay alguno más de tus hijos en la familia? Y el padre dice: sí que era uno, y ese uno es el menor. Según podemos más o menos inferir, que incluso sería no solo el menor o el más joven, sino también probablemente, si no de estatura mediana, quizás hasta el más pequeño en estatura. Lo cierto es que no era la altura lo alto lo que le destacaba, ni siquiera lo fuerte, aunque no era débil. Envió pues por él, lo envían a buscar, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Honestamente, mis hermanos, no sé cuál sea el verdadero gran propósito
de mencionar esto, o simplemente se mencionó porque así era él. No se nos oculta información, sino que nos entrega la mayor cantidad posible de información. ¿Tiene alguna diferencia? ¿Tiene algo que ver en la enseñanza al fin de cuentas que vamos a ver? Pero lo cierto es, y yo creo que son los feos los que se niegan o nos negamos mucho a reconocer de que no era cualquier persona. Dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Imagínense, o sea, los ojitos, yo no sé cómo los tendría, pero claro, me imagino cuando veo los ojos de mi hijo y le digo, tienes unos ojos preciosos, unos ojos encantadores. No son almendrados al 100%, ni orientales al 100%, pero es como una mezclita de los dos. Una mezclita de los ojos de la mamá y una mezclita de los ojos del papá. Y se da cuenta usted, ya así puedo más o menos entender. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién lo escogió? Dios. Si hubiese sido por el profeta, si hubiese sido por el pastor, que suele suceder también, quién sabe a quién se habría escogido. Lo bueno de esto es que lo escogió Dios y Él lo manifestó claramente. En segundo lugar, ¿qué es lo que vemos acerca de David? Que Dios lo ungió. No todos estamos conscientes de la importancia y el valor de la unción de Dios. Vamos a ver cómo funcionaba esto en el Antiguo Testamento. El proceso es así. Versículo 13 del capítulo 16. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Lo ungió porque Dios se lo ordenó en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hermanos, la unción, el ungir, es un acto no solo simbólico en los elementos o en el elemento que es el aceite, que representa la obra, la persona y la obra del Espíritu Santo, pero real en la práctica. En este caso lo ungió, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. No pocos son los testimonios de hermanos o de hermanas que han dicho, pastor, después de la unción, después del ungimiento, después de la oración con el ungimiento con aceite, el poder del Señor se manifestó. De alguna forma o de todas las formas, o de la que yo esperaba, de alguna que me imaginaba. Lo cierto es la realidad de la unción, y en este caso Dios lo ungió. Ordenó a Samuel que lo hiciera, pero en realidad es Dios, fue su Espíritu que estuvo con él y el que le acompañó de ahí en adelante. Eso hizo la gran diferencia, y definitivamente una gran diferencia, porque cuando analizamos a David y lo que hizo, en realidad no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo fue posible? Simplemente porque tenía sobre sí la unción. Él no sabía cuándo la iba a necesitar o cuándo la iba a ocupar, pero lo cierto es que llegó el momento y fue gracias a eso. Hermanos, cada uno de nosotros, les voy a decir, en un sentido general y real, tenemos la unción de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Habita Él permanentemente en cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Eso quiere decir que estamos ya empoderados. Continuamos con Dios lo ungió, ahora Dios lo preparó. Vamos a ver una serie de versículos, todos dentro de estos dos capítulos, 16 y 17 del primer libro de Samuel, y nos dice que lo preparó. ¿Cómo? Cuando usted vea cómo lo preparó a él, usted va a caer en cuenta de que Dios le ha preparado a usted. Y que Dios le ha estado preparando a usted 20, 30, 40 o más años. O más años. Pensemos por un instante, ¿cuánto tiempo estuvo preparando Moisés? En total, 80. Para enfrentar la travesía en el desierto. En eso. Así que no importa la edad que usted tenga. Si usted piensa correctamente, como debe ser, que Dios todavía está trabajando en usted, eso quiere decir que usted todavía puede entregar mucho al Señor. Simplemente enfócase a Él. Vamos viendo. El versículo 13 del capítulo 16. Entonces uno de los criados respondió diciendo, les ubico en el contexto,
Saúl tenía un problema, tenía una enfermedad que le causaba mucho desequilibrio emocional y mental. La Biblia lo describe como un espíritu que atormentaba a Saúl y que venía de Dios. ¿En qué sentido? Dios no tiene eso, que Dios no permitió. Y eso formaba parte de los propósitos divinos. Entonces él dice: lo que necesito para sentirme mejor es alguien que pueda tocar un instrumento, que pueda tocar música, y así eso me va a hacer sentir mejor. Y todos le dijeron: sí, eso es lo que necesitas. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Yo creo que a estas alturas la Biblia nos habla con bastante resumen, pero que a estas alturas de la vida de David, él ya había dado testimonio, o más bien era un joven que donde quiera que iba daba testimonio. Y se corría la voz, o sea, ella tenía un buen nombre o una buena reputación, porque este criado, mire todo lo que dijo acerca de él, que es hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Qué tiene esto que ver? Les voy a decir, lo vamos a ver un par de veces más, tiene que ver con la apariencia. A veces nosotros le damos importancia a la apariencia y a veces no se la damos. Creo que a veces no hay que dársela y a veces sí hay que dársela, según lo que aquí vemos. El que se nos mencione detalles de él, incluso acerca de su apariencia, tiene un propósito. En primer lugar, usted entienda que cualquiera sea su apariencia, es la apariencia que Dios le dio. Es como Dios le hizo a usted. Y Dios le hizo a usted perfecto. Quiere decir, con todo lo que usted necesita o necesitaría para abordar exitosamente la vida. Y a unos les da una cosa, y a otros les da otra cosa, y a otros se los da todo, en nuestro parecer. Y hemos llegado así a pensar, por ejemplo, que la persona muy guapa, y especialmente se dice de mujeres, bueno, creo que de hombres también, si está muy bonita o si está muy guapa, es que no ha de ser muy inteligente. ¿Habrán escuchado? Y otro dirá: bueno, yo soy feo, pero soy inteligente. Y otro dirá: ni lo uno ni lo otro, pero miren este físico. A todos Dios le da algo. A nuestro parecer, a algunos como que les da mucho más o se los da todo. Pero normalmente tratamos nosotros de, no sé, de justificarnos o de hallar paz con nosotros mismos, atribuyendo ciertos defectos a los que tienen ciertas virtudes. Por ejemplo, se dice que de las rubias son... Dicen. El problema es que algunas se lo llegan a creer, pero no es así. Hay personas que están de excelente parecer, que son inteligentes, que son fuertes, que son ágiles, que son dinámicos, que son trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo todo tiene que ver, pero lo más importante de todo es que todo lo que usted tenga, incluyendo la apariencia, viene de parte del Señor. Y por lo tanto debemos estar agradecidos de ellos. Ahora, en este caso, lo más importante de todo, por supuesto, es: y Jehová está con él. ¿Cómo podría alguien saber o darse cuenta acerca de otro que Jehová está con él o con ella? Simplemente por el testimonio. Tenía un buen testimonio. Vamos a seguir viendo. Dios lo preparó. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, bueno, David ya se andaba ofreciendo para cumplir la gran misión de redimir o de defender el buen nombre del pueblo de Israel en contra de aquel gigante que por 40 días de mañana y de tarde ofendía al pueblo y a Dios mismo, desafiándolo sin obtener respuesta alguna. Cuando él escuchó, y vamos a ver los detalles de qué fue lo que escuchó, él fue llevado a la presencia de Saúl, y ahí él se presentó con virtudes o con atributos o cualidades necesarias para la gran misión que iba a tener que enfrentar. Él estaba voluntariándose o proponiéndose como voluntario. Y él dice esencialmente de todo lo que él dice, lo más 100% correcto, me atrevo yo a decirlo, sin decir que
supiera es que era pastor de ovejas o pastor de las ovejas de su padre. De ahí en más, él dice algo que puede haber sido una mezcla del deseo de su corazón, de su juventud, de sus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ya no es fantástico, no es gran cosa que apareciera o un león o un oso, sino que cuando tomara algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, como que lo agarraba así y lo hería y lo mataba. Es como el relato de un niño o de un joven adolescente fantasioso, pero ¿sabe qué? Tiene que haber habido algo de verdad y algo, no vamos a decir mentira, de imaginación. Ahora, este detalle es muy importante porque nos recuerda que era un joven. Y en segundo lugar, como vamos a ver, nos habla acerca de él, que también era un soñador. ¿Qué más? Cuando decimos que Dios lo preparó, él continúa su relato diciendo: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y aquí viene lo más bonito: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora, ¿de dónde sacó todo esto David? No solo esta actitud, no solo esta fe, no solo estos sueños, sino de dónde sacó también las experiencias, cualesquiera que éstas hayan sido, literalmente con toda precisión, cualesquiera, ¿de dónde las sacó? Dios las permitió. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cualquiera sean sus experiencias, positivas, negativas, chiquitas o grandes, cualesquiera, todas forman parte de la preparación de Dios para su vida. Pero ¿y cómo sufrir esto y sufrir esto y sufrir esto puede ser parte del plan de Dios? Bueno, Dios nunca ha querido que nosotros suframos. Probablemente nosotros nos buscamos muchos de los sufrimientos que nos tocan. Hay injustos y hay justos que nosotros nos buscamos. Pero últimamente, dentro del plan de Dios, que todo lo sabe, Él lo vio con antelación y dijo: lo voy a tomar y lo voy a usar para su formación, para hacer y ser, o ser y hacer lo que yo quiero de Él y con Él en un futuro. Por lo tanto, todo lo que había ocurrido en su vida era parte del plan, de la formación de Dios para Él. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león. Ok, comienza a cambiar aquí un poquito el discurso de David. Está diciendo lo mismo, está reiterándolo ahora, pero en otros términos. Y yo iba a la cita de ellos, y yo los atrapaba, y yo los golpeaba, y yo los mataba. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Finalmente, ¿a quién reconoce? ¿A quién da el honor? ¿A quién da la gloria? A Dios. Él también me librará de la mano de este filisteo. Su fe. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. No vamos a analizar la actitud de Saúl, simplemente estamos viendo quién era David y cómo Dios le preparó. ¿Se fija usted el proceso y cómo eso llevó a David a hacer y a actuar de la forma en que lo hizo? ¿Qué vamos a ver entonces ahora? Vamos entrando, como se diría, en tierra derecha. ¿Qué hizo David después de esa formación? Quizás sea un buen tiempo, hermano, hermana, para que usted pueda recapacitar o pensar por unos instantes cuál ha sido su camino, su recorrido, su trayectoria a lo largo de la vida. Yo ya no soy ni un jovencito, y de tiempo en tiempo hago eso. Y sobre todo,
para pensar, bueno, ¿qué va a hacer de mí de aquí en adelante? ¿Qué puedo yo hacer de aquí para atrás? Sino qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Usted aún, estoy hablando ya a los mayores, usted aún está aquí, no está de adorno, tiene un propósito, y yo sé de cuál es el propósito de algunos de ustedes porque lo han descubierto y lo han compartido conmigo. Por ejemplo, voy a ver el hogar de una anciana y me encuentro ahí con que tiene fotografías, hermosas fotografías que alguna vez alguien le ha regalado, y por aquellos oran. Y me dio mucho gusto ver una fotografía mía y de mi familia. Su ministerio, la oración. Ya no puede hacer mucho, pero hace lo más importante que puede hacer en su vida, que es orar, que es interceder. Dependiendo de cuál sea su edad y cuáles sean sus condiciones, usted puede y debe. Dios le preparó, Dios le llamó, y Dios todavía le tiene aquí. Y eso es con un propósito o para cumplir un propósito. ¿Lo sabe? ¿Lo conoce usted? ¿Qué hizo David? Vamos a ver. David fue valiente. Lo más importante de todo, y vamos a ver, es que David fue valiente. Vamos viendo. En primera libro de Samuel, el capítulo 17, el versículo 10 dice: y añadió el filisteo, Goliat, aquel que iba a enfrentar a David: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Y qué hizo? Mientras él hablaba, Goliat, con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Había muchos hombres de todas las edades, pero podemos decir todos mayores que David, en el ejército de Israel, en el ejército que comandaba Saúl. De todas las edades, mayores, de todas las estaturas, de todas las contexturas. Y además todos ellos tenían experiencia, eran soldados profesionales para el tiempo. Y sin embargo, cuando ellos escuchaban el desafío que hacía diariamente y constantemente este gigante de los filisteos, Goliat, dice, huían de su presencia y tenían gran temor. Era lo lógico, era lo natural, pero David no era un hombre común y corriente. Recordemos, Dios lo había escogido, Dios lo había preparado para ese momento. Estaba empoderado por la unción o la presencia del Espíritu Santo. Esto es bien importante para que nosotros podamos entender, hermanos, cómo es posible que en un momento determinado, contra toda lógica, contra toda razón, una persona pueda reaccionar de esta manera, como un héroe, como un valiente. Cada uno de nosotros, hermanos, en toda etapa de nuestras vidas, como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser así, a tener esa actitud, a tener ese comportamiento. No es fácil. No es fácil para algunos. Otros ya lo traen, forma parte de su genética, de su parte heredada, el valor. Incluso hasta podríamos decir que hay razas guerreras, le conocen precisamente por ese valor, por no tener temor y por ese valor para ir a enfrentarse y para ir a la guerra. Aquí todos estos tenían gran temor. Sin embargo, hay uno que actúa de una manera distinta, y es este, y es el único, es el que nadie, absolutamente nadie se esperaba. Ahora, ¿pero por qué su reacción es distinta? Porque él tiene o tuvo fe y sueños. ¿Dónde vemos esto? Estamos viendo qué fue lo que hizo David. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El gigante. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel.
La Biblia no nos dice clara o literalmente que por esto lo hizo. No nos lo dice. Pero claro, analizamos por unos instantes cómo era él, cómo era su personalidad, cómo era su temperamento. Primero ya sabemos que era un joven, que era vigoroso, que era trabajador, que era responsable, que era rubio, que tenía bonitos ojos y que su apariencia en general era atractiva. Todo eso lo sabemos de él. Entonces eso nos lleva a pensar que como todo joven, él era muy proclive a imaginarse cosas con prontitud. A un adulto usted le dice algo, le plantea una situación y por muy conveniente que sea, usted le dice, es un negociazo. Y él va a decir, pero el joven, sí, yo voy, yo le entro. Cuando escuchó esto, además él lo pregunta en más de una oportunidad. A ver, ¿cómo dijeron que dijo el rey? Y él por lo menos una o dos veces más pregunta. Y se aseguró, me imagino que era lo que quería, se aseguró de escuchar muy bien aquello que le estaban diciendo para no equivocarse, para no formarse falsas o hacerse falsas ilusiones, para estar muy seguro de qué es lo que había de por medio. Como ganancia, no lo hizo por interés, pero dice, era algo agregado. Y eso fue lo que sucedió entonces. Por eso creo que él no solo tenía fe, como lo demuestra en Dios, sino que se hizo sueños. Veamos. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, David, irá y peleará contra este filisteo. Él estaba envalentonado. Era un caso único, era el único del que menos se esperaba algo respecto de la situación, de la crisis del gigante. Y él se levantó, y él se ofreció. Y luego con una seguridad que le está diciendo ahí a su rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Si eso no es fe, dígame usted, ¿cómo le llamamos? Y de paso, él estaba ahí soñando. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Mire lo que ocurre. Cada vez que usted tenga fe en lo increíble para el común de la gente o para mucha gente, no sé si alguna vez le ha pasado, si ha tenido tan fe o tanta fe como para que otros puedan llegar a pensar así. Bueno, eso es una cosa. O por otra, si usted tiene sueños, yo sueño con esto. Pero el sueño verdadero es aquel que usted planifica, que elabora un plan para cumplirlo. Pero así todos, diga, yo tengo estos sueños, hermanos. Los que no son optimistas, por naturaleza, por genética, por herencia, tienen que aprenderlo. Yo he tenido que aprenderlo y creo, gracias a Dios, que he avanzado bastante. Pero yo no era el de las palabras de ánimo, de estímulo, de positivismo, no. Mi naturaleza es esencialmente depresiva. Y aún más, en Chile le llamaban maníaco depresivo. Unas pocas altas y muchas bajas en realidad. Y se va a encontrar usted con toda clase de personas y algunas les van a decir, sí puedes, adelante. Su mamá. Y con otros que le van a decir, no, es imposible, estás loco. El propio rey le está diciendo, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Probablemente, incluso pudiera llegar a suceder que la persona de quien más usted espera, a veces son los papás, a veces puede ser el cónyuge, esposa o esposo, a veces puede ser un hermano, a veces puede ser un gran y querido amigo, no le va a dar, no le va a decir lo que usted espera y tanto necesita, apoyo, ánimo. No podrás tú ir contra aquel filisteo. Y no solo eso, para pelear con él, sino que todavía le argumenta, porque tú eres muchacho, jovencito, y él, un hombre de guerra desde su juventud. Ya no solo lo gigante, ya no solo la diferencia de tamaño y entre comillas habilidades, sino la experiencia. Pero ¿sabe qué? Recuerde que dijimos que Dios lo escogió, que Dios
lo ungió, que Dios lo preparó. Tendría otra experiencia, pero experiencia ya traía. Y lo más importante, traía un carácter valiente. Tenía fe y temor de Dios, que es lo más importante. Fe y temor de Dios. Estamos hablando de una sabiduría superior. Porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud, hermano. Esté preparado. Recordemos que Dios, que nos ama tanto, tiene planes. Y los planes de Dios, los proyectos, los propósitos, los sueños de Él para todos nosotros como sus hijos son maravillosos. No pueden ser chiquitos. Usted por temor, usted por lo que le dice el enemigo, por lo que le han dicho sus fracasos, experiencias pasadas, se conforma y asume los pequeños. Pero si nuestro Dios es un Dios tan grande, ¿no cree usted que sus planes de Él para nosotros son grandes? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará vuestro Padre? Entonces, si hemos estado pensando en pequeños, sí es un grave error. Y no nos vamos a disculpar. Hemos cometido un grave error. Pero definitivamente Dios tiene planes grandes para nosotros, cosas grandes para nosotros. Pero claro, le hemos creído al enemigo porque ha utilizado a alguien o a muchas personas. Y lo más importante es que a personas que tienen poder o influencia sobre nosotros de una o de otra manera. El rey a su súbdito le dijo todo esto, pero él tenía fe y él tenía sueños. ¿Qué más hizo David? Fe y sueños no es suficiente. Hay que tener una actitud mansa, humilde y de entrega. O, en una palabra, de obediencia total. ¿Sabe usted qué es lo que hizo él? Que denotaba todo esto que acabo de mencionar, se encomendó a Dios. Él se encomendó a Dios. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Bueno, este mismo que le había dicho, no puedes. Después cayó en cuenta y dijo, pues no hay más. No hay más, es lo único que tengo y yo pues voy a tratar de aportar mi granito de arena. Bueno, muchas veces ocurre así también con nosotros. Hay personas que, claro, por algún motivo no traen la sabiduría del Señor y le dirán, no puedes, pero como quiera te voy a apoyar con esto. En realidad, más que apoyarle con esto, era la fe que tuviera o la palabra de ánimo, de bendición que le empoderara diciendo, tú sí puedes. Y no porque estés joven, estés vigoroso, estés apuesto y todo lo demás, sino lo que es más importante, porque Dios está contigo. Dios está con usted, Dios está con usted, entonces usted puede. Continúa. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Él no quiso ser mal educado y tomó el consejo, siguió el consejo, las instrucciones de su rey y probó a andar con todo el equipo porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. ¿Por qué? Porque nunca lo practiqué, porque nunca lo he hecho antes. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces él no confió, y con justa razón, en lo que le estaba diciendo, aconsejando el rey. ¿Por qué? No porque no siguiera consejos. Recuerde, dijimos que, aunque joven, tenía sabiduría. Eso quiere decir que también escuchaba consejos. Lo que pasa es que él, más que escuchar el consejo del rey, ¿sabe qué? Tenía fe y creía en Dios, en la palabra de Dios y en que Dios le iba a ayudar. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Y sabe qué más hizo? Él pensó, reflexionó dentro de lo que cabía y llegó a una conclusión. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Eso quiere decir
que él se encomendó a Dios. Hermano, yo siempre me acuerdo de una experiencia que tuvimos aquí en la esquina, que ahora ya no hay semáforo, no se puede atravesar, pero cuando se podía atravesar para H&B, había un carro que no avanzaba y se formó una pequeña línea y todos los carros empezaron, cansados de esperar que la luz cambiaba de rojo a verde y ese vehículo no avanzaba, empezaron a salirse y a salir por el lado. Ya cuando nos tocó nuestro turno, nosotros detrás de ese vehículo dijimos que raro, no toco bocina, no me impaciento, algo pasa. Entonces me bajé yo por un lado, creo que posteriormente se bajó mi esposa y vamos a ver, y era una señora grande, podríamos decir que era una anciana. Estaba, su vehículo era un vehículo grande, le voy a decir una camioneta, una cosa grande. Y ahí estaba yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? No, dice, es que tengo miedo de atravesar. Y sí, los que recordarán cuando se podía, los vehículos de frente que no avisan que van a doblar y doblan por delante suyo y sí estaba peligroso. Entonces, miren, lo que vamos a hacer, le dijimos, vamos a esperar que cambie el semáforo y cuando le diga ya, usted se lanza. Entonces, esperamos que cambiara el semáforo y le pego, me acuerdo con mi manita preciosa ahí a la camioneta, como que fuera un caballito, ¡chale! Y la señora dijo, ¡ay, no! Y me pisó. Ese temor, si usted no lo ha sentido, no sabe lo que es. Yo sé que ese temor. Ese temor es un miedo, es un pánico que paraliza. Y esto no puede ser, esto no es de Dios, esto no soy yo. Claro, ya no lo siento, pero alguna vez lo sentí. Y sí lo sentí, por eso sé lo que se siente. Y viene alguien, viene un amigo, viene un hermano, viene el papá, viene alguien. Y en este caso, para esa persona fuimos nosotros. Bueno, para David era simplemente la presencia de Dios en su vida. Él se encomendó. No sé si usted ha visto a los niños. ¿Qué hacen los niños? Uno de mis hijos, cuando estaba chiquito, y había que realizar una prueba, cualquiera que esta prueba, dar un brinquito, hacer algo, y antes de hacerlo, le hacía. No lo hacía muy bien, y yo tampoco lo sé hacer muy bien, así que el Marco le hacía una cosa así. Y le vamos preguntando, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? No, es que dice que mis amigos en la escuela, antes de dar el brinco, antes de hacer algo, le hacen así. Entonces, en su manera, se encomendaban a algo o a alguien, hermanos. Cuando nosotros comprendemos el valor y el poder de encomendarnos a Dios, ya no dudamos, nos envalentonamos y decimos pues que sea lo que Dios quiera, en el sentido de que si logro cruzar hasta el otro lado, hasta otra orilla, pues que bueno, y si no, pues ya no fue culpa mía. Dios no quiso, porque yo me encomendé, me entregué a Él, confié en Él, creí en Él y le obedecí. Bueno, la actitud de Él era esa. Y además no solo eso, sino que Él dijo, bueno, voy a ir en el nombre de Dios y con todo lo que yo tengo y con todo lo que yo sé. Que no es mucho, en mitad realidad y mitad ficción, pensaría Él, pero dijo, ya hablé. ¿No le ha pasado a usted? Ya dije y me ha pasado a mí. Ya hablé, ya dije, ahora que sea lo que Dios quiera y si no me aguante. Pero hay que ser de palabra y de determinación y de acción. Finalmente, eso fue lo que Él hizo. Y finalmente, ¿por qué Dios permitió eso? Decimos, tan largo viaje, aunque no ocurrió en tanto tiempo, pero fue de unir, subir y bajar, de emociones enormes. ¿Por qué Dios permitió eso? Y usted mismo podrá preguntarse, ¿por qué Dios permitió eso en su vida? Estoy seguro que usted habrá recordado a alguno de los gigantes en su vida y que no siempre hubo triunfo o victoria. Probablemente si pensamos en la figura o en la analogía de gigantes en su vida, grandes crisis, probablemente también esté recordando de grandes tropiezos o de grandes fracasos. Muchos han experimentado más fracasos que victorias, pero los hijos de Dios estamos llamados a la victoria. Y el día de hoy la palabra quiere recordarle eso, quiere enseñarle eso, quiere dejárselo bien establecido, sin importar cuál sea su edad.
Y usted piensa, ¿por qué pasó eso? Bueno, el día de hoy también, y eso es lo más importante. ¿Por qué? Veamos por qué en el caso de David. ¿Qué permitió Dios? Un gigante en su vida. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Eso quiere decir casi 3 metros. Es interesante, si hablamos de seres humanos, una persona de casi 3 metros definitivamente es grande. Pero ahora sabemos de que, tratándose de gigante, el gigante puede tener cualquier estatura. Que 3 metros en realidad va a ser tan grande como pequeño este. Si usted ya mide 2 metros y algo, que los hay personas, pues uno de casi 3 metros no se le hará tan gigante, se le hará grande, alto, pero no gigante. Pero si usted mide 1,50, wow, hasta a mí ya se me haría bien grande. Pero vuelvo a decir, va a depender de qué estatura tenga usted. Y otra cosa bien importante, la estatura, más que física real, es una cuestión mental. Yo me asombro. Yo no soy tan chiquito. Lo que más en mis tiempos y en mi familia era de los más altos, ya se imaginarán. Por eso me creía mucho. No. Pero ¿a qué voy? Que hay personas mucho más chiquitas y tienen una actitud mental que usted los ve y dice, se ve grande. Mi abuelo, pastor, papá de mi papá, Juan Aguilar Saldivia, era chiquito. María José, así. Y tenía una bolsita bien grande. Pero tenía una particularidad, bueno, tenía 2 que voy a destacar. Tenía un vozarrón. Si alguna vez escucharon predicar a mi papá y gritar fuerte, pues él susurraba al lado de su papá. En toda la convención le conocían como el 7 pulmones. Cuando conoció al Señor y a la edad de 21 años se iba al monte a predicar solito sobre las rocas, y lo único que le pidió a Dios fue una voz poderosa por toda su vida, y Dios se la dio. Esa era una de sus características. Y la otra, no sé si él lo pidió o qué, pero ya siendo chiquito me imagino que él no quería verse tan chiquito. Entonces con pancita y todo, él caminaba pero bien derechito, casi como echado para atrás. Y cuando se sentaba, que yo no lo hago, tengo que empezar a practicar porque ya ves lo que pasa, se sentaba tan derechito que la gente que se sentaba al lado de él se veía, no importaba la estatura, se le veía del mismo tamaño, porque estaba sentadito y se estiraba así, se veía grande. ¿A qué voy con todo esto, mis hermanos? Que aún más allá que la estatura física, literalmente física, está la estatura mental, la actitud. Mire, dígame usted si los chihuahuas no tienen actitud. Usted puede ver un perro grandote y dice, no, este perro grandote, ¿qué me va a hacer a mí? No más, pero le aparece un chihuahua como corre, ¿verdad? Porque tiene actitud. Y está chiquito, y mírenlo. En casa tenemos 2 perritas. Una es una Shih Tzu y la otra no sé qué es lo que es. Los 2 son perritas buenas, como dicen por ahí, tienen más pedigrí que nosotros, pero la quisimos tener en casa y un buen día nos dimos cuenta que eran felices afuera. Y afuera andan salvajes, que si entra un tacuache, entra una rata al solar, entra un conejo, lo cazan. Y al rato vemos que la andan arrastrando y a la semana nos vemos huesos. Así es. Y decimos nosotros, no, pues ya está bien que estén salvajes, ya nunca más nos vamos a entrar, se van a quedar afuera. Y poco del que entre, decimos. Oiga, y no son grandes, hermano, con esto le estoy diciendo la actitud. Y la actitud en el caso del creyente es su fe, sus sueños, su confianza y el encomendarse al Señor. ¿Por qué Dios permitió un gigante? Bueno, y este gigante dice que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, aproximadamente 57 kilos de peso. Nada más para que recordamos que con todo su estatura, su fortaleza era considerable. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, traía protectores para las piernas, que se conocen también en el fútbol como, ¿cómo se llama? Eso, protecciones.
Luego dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro en la punta, como de 7 kilogramos, e iba su escudero delante de él. Y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Por qué Dios permitió eso? Un gigante en su vida. No solo un gigante con todo lo que ello implica, sino que además que se burlara de David. Y que se burlara de David fue un grave error. Que alguien cualquiera se burle de un hijo de Dios, de una hija de Dios, grave error. Y como quiera, si alguien lo hace, usted no tiene por qué importarle. No tiene que darse por aludido. Simplemente creerle a Dios. Porque el enemigo es astuto. Y es muy interesante esto que les voy a mostrar dentro de un instante. El enemigo va a cambiar o pretenderá cambiar su percepción de las cosas. Él es tan astuto, más astuto que nosotros, que incluso le llevará a dudar de aquello que es una bendición. ¿Qué es esto? Veamos. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Lo miró a menos. Lo despreció o lo menospreció, diciendo: es nada. ¿Y por qué? Porque era muchacho, porque era joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice la palabra del Señor. Y rubio, o sea, ya sabemos que él era o moreno o prieto, o como le quieran decir. No era rubio, era todo lo contrario. Y de hermoso parecer. Entonces ya sabemos que el otro gigantón, pero no estaba de hermoso parecer. Lo que más creemos que puede haber tenido deficiencia al sufrir de gigantismo, no era armonioso siquiera su cuerpo o su parecer. Entonces lo que él estaba haciendo en realidad estaba hablando por, ¿cómo se dice? Por reír. Porque le dolía que él no estaba ni joven, ni guapo, ni nada de nada. Y lo miró a menos, eso no es todo. Envió pues por él y le hizo entrar. Aquí vamos a ver el siguiente detalle. Cada vez, 2 veces anteriormente se había hablado de él, me refiero de David, y se mencionaban estas características, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Esa fue la primera vez cuando le llevaron a la presencia de Saúl. La segunda vez, lo tenemos aquí: entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Entonces lo que para unos puede ser un atributo, una virtud, algo bueno o positivo, y que lo es, Satanás juega con usted. Juega con su mente y puede llegar a hacerle creer que eso está mal o que eso es malo. Ejemplo, cuando hablamos de una persona pura, santa, virtuosa, casta, ¿qué más podemos decir? Todo ese tipo de virtudes. Y en el mundo, si usted está con gente del mundo y dice: no, yo conozco una persona con estas virtudes, todo el mundo le van a mirar a usted bien raro y le van a decir: ¿pero qué? Debe estar bien feo, bien fea, o está loco. ¿Entiendes? Lo que para nosotros es virtud, es un don de Dios, para el mundo puede ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y eso no es el problema si nosotros estamos bien preparados, bien apercibidos y no nos dejamos engañar por Satanás. Pero si usted no está bien preparado, Satanás puede jugar con usted, incluso llegar a hacerle creer eso. Y él comenzará a hacerle creer: no, es que nadie me quiere. ¿No se ha sentido así alguna vez? Es que no me comprenden. Es que no me tienen paciencia. Y así sucesivamente. Y no es usted, es Satanás que le está metiendo esos pensamientos contrarios a los de Dios, que nos dice: tú eres amado, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa es nuestra meta como cristianos. Entonces se burla de David el gigante. Pero ¿por qué permitió eso?
Dios. Aquí estamos ya para el final, mis hermanos. Nos concentramos en un último esfuerzo porque de aquí depende todo lo que nos llevemos para casa, para la gloria de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nosotros podemos enfrentar cualquier crisis o todas las crisis, los gigantes en nuestras vidas, de una o de otra forma, con nuestra mentalidad, con nuestras fuerzas, como en el mundo, o encomendándonos a Dios. Cuando nosotros nos encomendamos a Dios, ya no somos más nosotros, sino Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ahí es cuando la victoria nos es segura. Para la gloria de Dios, Jehová, dijo David, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Chiquito, pero con actitud. Con actitud. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No dijo, y toda la tierra sabrá quién soy yo, David. No, porque Dios permitió todo aquello y lo hizo Él para la gloria de Dios. El éxito, la victoria, depende en quién nos encomendemos y para qué lo hagamos. Nos encomendamos a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, y para la gloria de Dios. Entonces no hay falla o no hay pierde. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Es interesante lo que hizo él. Y por eso comenzaba diciendo al principio que lo que él hizo, David, cuando lo vemos ahora desde esta perspectiva, tenemos que reconocer que fue algo grandioso, que fue algo espectacular, que fue algo contra toda lógica, contra toda razón. Mientras todos reaccionaban de acuerdo a la realidad de las circunstancias, con temor y huyendo, él se lanzó. Dice que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué habían hecho todos nosotros? Todo el ejército, todo el mundo israelita, huir. Y sin embargo dice que echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No dudó, no vaciló. Hermanos, yo creo que nos falta mucho. Nos falta bastante o mucho para ser como Él. Pero Él es una meta, es un objetivo, es un ideal a alcanzar. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué permite Dios gigantes en su vida, en nuestras vidas? Concluimos. ¿Por qué Dios puso a David ante Goliat? Para probar su fe y dependencia en el Señor, para que el nombre de Dios fuera exaltado, para confirmarle, para liberar y bendecir al pueblo de Israel. ¿Y cuál es su conclusión? ¿Cuál es su reflexión? ¿Por qué Dios pone gigante en nuestras vidas, en su vida? ¿Sabe usted para qué es? Para sacar al David que lleva dentro.